En tiempo de diálogo vamos a dar la bienvenida a Ramón Ubillos, que es el secretario de Remar Internacional. Bienvenido, Ramón. Gracias, Diego. En un reciente viaje has tenido oportunidad de estar por varios países americanos y tuviste experiencias en las cárceles, visitando cárceles. Sí. Bueno, yo suelo hacer la broma, ¿no? Que cada vez que voy a Paraguay me llevan directo a la cárcel. Y de hecho esta vez fue igual porque entrábamos en Asunción, bueno, por varias cosas se nos trastocó el plan y entrábamos en Asunción a las 2:30 de la tarde y a las 4 estábamos entrando en prisión. Así que literalmente... Sí. Y cuando alguien escucha eso dice, bueno, ¿pero qué hiciste? No, simplemente vamos allí porque en la prisión de Tucumbú, en Asunción, en Paraguay, llevamos muchos años trabajando y yo he tenido la experiencia, ¿no? de ir en los principios, cuando empezamos a entrar en esa prisión y cómo estamos ahora, ¿no? Ha habido una evolución muy significativa. Yo la primera vez que entré era la cárcel más peligrosa de América Latina. Ya América Latina, ya las cárceles son Que ya es hablar, ¿no? otra historia diferente que en España, ¿no? Solamente las ves por fuera y ya ves que en Brasil, por ejemplo, ves las cárceles son unos búnkers tremendos. Pero bueno, entramos allí la primera vez a una reunión que hubo en la biblioteca. Fuimos allá, nos sacaron un grupito de presos y pudimos estar hablando con ellos un rato y ministrándoles. Y empezamos así un grupo de hermanos allá de Remar que empezaron a incidir un poquito en la obra de ayuda al preso, evidentemente. ¿Por qué vamos al preso? Pues porque el Señor nos habla claramente en el juicio de las naciones: bienaventurados porque estuve preso y vinisteis a visitarme. ¿Cuándo lo hicisteis? Claro. Cuando uno de ¿Cuándo estos fuiste? pequeños es parte del Claro. trabajo y la responsabilidad de la Iglesia, ¿no? Y llevando un tiempo nos abrieron la posibilidad de darnos la administración de un pabellón. Era un reto que nos ponían delante, seguramente esperando que les dijéramos que no. Y sin embargo asumimos ese reto y nos dieron el peor de los pabellones que tenían. Claro, claro. El más conflictivo, el que estaba más degenerado, porque claro, los recursos que hay para mantenimiento de una prisión allá pues no llegan hasta Claro, son el lugar, escasísimos. ¿no? Y luego no llegan, muchas veces no llegan hasta la prisión, ¿no? Y ahí, pues eso, la degeneración moral de las personas que están dentro, pues hacen que también las instalaciones se destrocen de una forma más rápida que en otras opciones, ¿no? Y bueno, nos dieron el peor pabellón, el más destrozado, con la gente más arrastrada, más tirada. Y bueno, se empezó con ese pabellón, un pabellón pequeño. Hubo que hacer todo, desde los sanitarios, es decir, a nivel de obra civil, porque era un lugar que era infrahumano en cuanto a condiciones, ¿no? Pero las personas también estaban en la misma condición que el edificio. Y empezamos a trabajar con las personas ahí, dándoles un espacio más digno, y para ello había que llegar a un compromiso. Los presos tenían que comprometerse a un nivel de dignidad, ¿no?, que les aportábamos, y tuvo mucho éxito. Empezamos con un grupito pequeño. Al poco tiempo, al ver los resultados que estaba viendo, nos dieron otro pabellón, luego otro más y otro más, hasta 5, con un par de patios y con posibilidades de que las personas ahí tuvieran una situación más digna, ¿no? Hoy en día en esa prisión hay un proyecto de 4 fases
cuando entran las personas nuevas tienen un periodo de adaptación al nuevo sistema y van pasando de una fase a otra hasta llegar a participar en el sistema que está establecido. Es un sistema conforme al reino de Dios, que tiene unas autoridades establecidas, un orden. Allí nadie se droga, nadie fuma, Qué cosa. nadie bebe. Increíble, ¿no? Para No, una cárcel. no hay peleas, no hay robo. Cuando has dicho según el orden de Dios, quiere decir que hay pastores que son presos. No, bueno, hay un pastor y un copastor del ministerio que entran todos los días y que es su trabajo casi exclusivo, estar allá, ¿no? Y estar en la cárcel. Y luego lo que hay es autoridades, hay un responsable ya preso del proyecto que es el director de los 5 pabellones, luego cada pabellón tiene su propio director. Hay un escalafón, vamos a decir, conforme al sistema que Jetro le dio a Moisés, ¿no? de jerarquizar las situaciones, pero vuelvo a decir, no hay... Las personas que entran allí firman un compromiso y no hay robo, no hay violencia, no hay ningún tipo de esas cosas que suele haber habitualmente en esas prisiones. Qué bueno será para las autoridades de la cárcel. Claro. De hecho, durante un tiempo nos ofrecieron llevar lo que es la cocina y el comedor por causa de la corrupción. Y lo que pasa es que las presiones a veces son muy duras, ¿no? Entrar en la zona de remar es entrar en otro mundo diferente. Cuando uno entra en la prisión, pues tiene que pasar por zonas comunes, patios e incluso alguna galería que da acceso a los pabellones que dirige remar, ¿no? Y por allí puedes ver el personal que hay interno, su condición, su situación en cuanto a ropas, en cuanto a cuidado personal. Es decir, no te da tiempo a ver mucho más, pero ya te das cuenta. Claro, en ese caminar de la entrada hasta los pabellones de remar vas viendo, Sí. claro. Entonces ves la diferencia, ¿no? Yo hace 2 años, allí mismo en Asunción, tuve la oportunidad de visitar otra prisión donde nos habían dado la opción o la oportunidad de poder empezar a trabajar en un pabellón, pero no teníamos todavía la administración del pabellón. Y veías la diferencia, podías ver la clara diferencia entre el sitio de años de trabajo y el sitio donde nos estábamos comenzando a trabajar. Y esto fue motivado porque una reestructuración de las prisiones en Paraguay, de los 700 internos que teníamos en Remar, 200 fueron desplazados a otras prisiones. Y esta, que es una prisión que está cercana a Asunción también, fueron 50. Y ellos reclamaron que fuéramos nosotros allí a trabajar con ellos. Y bueno, se empezó. Las posibilidades de remar son limitadas porque no podemos llegar a todo lo que quisiéramos, ¿no? ¿Qué más quisiéramos que poder tener recursos y personal preparado para estas cosas, más que la que tenemos, ¿no? Pero llegamos hasta donde llegamos. Y al poco tiempo de mi visita anterior, ya nos dio la administración del lugar. Entonces están haciendo un proceso semejante, aunque llevan 2 años y en este lugar. Yo recuerdo, pues hace más de 20 años que empezamos y ha habido una evolución. El director de la cárcel, cuando vamos, siempre nos saluda, ¿no? Una visita internacional y tal. Claro, claro. Y están muy contentos. De hecho, no solamente en la prisión, sino que desde el Ministerio de Justicia están siempre requiriendo a ver si llegamos más lejos, porque ven los resultados. Y la paradoja de unas prisiones que eran
nido o universidad para la delincuencia. El que entraba por un hurto terminaba siendo un asesino. Ahora están saliendo personas de la prisión que están siendo testimonio en la sociedad que les rodea. Normalmente las cárceles son fruto de una sociedad que está enferma, porque una sociedad sana no tendría delincuencia. Claro, claro, evidente. Y las cárceles son un síntoma, una sintomología. Claro, un reflejo de... Sí, de la realidad de la sociedad, ¿no? A veces nos quejamos de los políticos corruptos y dice, bueno, si tú intentas evitar pagar el IVA, como claro. no, vas a esperar que Claro. tus políticos, tus representantes no sean como tú, ¿no? Y estamos llevando a la sociedad personas que eran un desecho, que ahora son testimonio y ejemplo al resto de la sociedad que les rodea, y que van a los barrios de donde salieron, quizá barrios conflictivos, a dar una esperanza y una solución. Claro, son otras personas, claro. Claro. Me imagino el impacto que causarán, ¿no? Ver a aquel delincuente que nadie quería, a este hombre cambiado. Claro, un delincuente que la sociedad, como fórmula para poder defenderse de ese delincuente, lo interna en un lugar y le priva de libertad, ¿no? Y Claro. porque es que tú eres un peligro, porque te saltas las leyes, bueno, ese es el principio, ¿no? Y ahora salen como personas regeneradas y bueno, lo importante es que dentro también muestran ese cambio, ¿no? Claro. En un ambiente muy hostil hay un lugar que no es tan hostil, sino que es todo lo contrario. Es como un oasis en medio de un lugar de pobreza, ¿no? De pobreza moral y de indignidad en muchas de las personas, ¿no? Y esto es el caso concreto de Paraguay, pero Remar desde los principios ha optado por incidir en la vida penitenciaria, ¿no? Remar prisiones. Sí. Ese es el ministerio, ¿no? Bueno, es se llama así, ¿no? Un ala de Remar, porque realmente son marginados y son marginalizados de la sociedad, claro. de una forma cierta, ¿no? Y nuestras primeras actuaciones siempre fueron intentar visitar. Hay muchas cárceles en España, hay muchas prisiones que se visitan con un equipo de voluntarios de Remar que va no solamente a sacarse la foto, sino a intentar conectar con las personas que están allí y que en muchos de los casos lo están pasando muy mal, ¿no? Porque están separados de sus seres queridos y en un régimen pues autoritario, ¿no? Que es complicado para las vidas. Y desde el principio se intentó visitar y siempre en donde hemos estado, siempre hemos hablado con las autoridades del lugar si algunos pudieran cumplir sus penas en los centros de Remar, en lugar de cumplirlo allá, ¿no? Y tuvimos una experiencia bastante importante en España en los años 80, 90, que muchos jueces, al ver la masificación en las cárceles y que no había solución para las vidas, optaban bajo lupa, es decir, con seguimiento, pero optaban por enviarlos a nuestros centros, ¿no? Y empezaron a salir personas adelante, cambiando sus vidas. Algunos pudieron ser luego misioneros, que tuvieron que pedir un permiso especial de los jueces para que les dieran pasaporte para salir de España. Y así hubo gente que fue saliendo, ¿no? de su pobredumbre personal y espiritual y empezaron a cambiar cosas. Algunos venían a cumplir condenas y bueno, pues fueron cambiando sus vidas, ¿no? Nos encontramos en medio de esa situación que desde Guatemala
la hermana de la primera dama, en muchos países, sobre todo en Centroamérica, es la esposa del presidente quien dirige lo que es la obra social en el país. Y la hermana de la esposa del presidente, que era evangélica, de Guatemala, en su momento vino a pedirnos por favor que fuéramos a hacernos cargo de un proyecto que estaban iniciando con el apoyo de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, que era un centro de internamiento para menores, con su problemática, porque las prisiones, aquel que ha visitado una prisión sabe, es mucho más complicado la zona de menores que lo que es un penal. Claro, porque los jóvenes 16, 18 años no tienen la sabiduría de conocer los peligros de la vida, son mucho más agresivos, les importa todo mucho menos, son rebeldes, es mucho más complicado, ¿no? Y nos encontramos con un centro penitenciario, aparte del funcionariado corrupto, absolutamente corrompido. Algunos porque decían, mira, yo no llego a fin de mes con el sueldo que tengo, entonces tengo que sacar dinero de algún sitio y esta es la fuente, ¿no? Claro. Y tanto funcionarios y luego, bueno, pues temas de abusos sexuales, y nos encontramos con muchas cosas de ese tipo. Por supuesto, la cocina no llegaba hasta el preso, el monto todo lo que entraba, de ¿no? la Claro, comida, y claro. etcétera, ¿no? Entonces nos hicimos cargo de un centro de menores con expresidiarios españoles, que sabían lo que era estar en la cárcel y que no se amedrentaban ante las situaciones que había, ¿no? Tenían experiencia en el tema. Sí. Pero eran personas regeneradas que podían dar testimonio, y empezamos a ver, era un centro de internamiento de menores, todo tipo hubo entre 90 a 120 personas, y todo tipo de delincuencia, había desde robos y muchas personas que venían de las maras, con asesinatos y con situaciones así, ¿no? Y empezamos a trabajar con ellos. Muchos eran niños, no habían madurado, aunque tuvieran ya una edad, pero no habían madurado porque desde muy jóvenes estaban metidos en el mundo de la delincuencia. Y se empezó a tratar con ellos. Hoy hay pastores que, de hecho, hay uno que me viene a la mente que está siendo director de los centros de remar en un país de Centroamérica. Han pasado surgido de ahí. Sí, sí. Y bueno, comenzamos con ese centro, luego nos dieron dos más, que eran uno era para menores más jóvenes, 14 y 15 años, y otro era para gente que estaba en un proceso avanzado en la prisión y estaban aprendiendo oficios. Y luego un cuarto que nos dieron que era de mujeres. Empezamos también a hacer lo que pasa en esos países, por lo menos en Guatemala. Cada 4 años entraba un gobierno nuevo y quitaba todos los convenios, todos los avances que podías estar haciendo, con lo cual cada 4 años teníamos que retomar. A veces el gobierno entrante tenía sus intereses, claro, y daban el control de las cárceles a otras personas, que yo no sé qué... Bueno, sí entiendo el interés. Nosotros teníamos... Es decir, el personal que estaba allí era personal propio, pero tenía un sueldo del Estado. A veces tardábamos 10, 12 meses en cobrar. Y la comida nos pasaba lo mismo. no llegaba. Teníamos que darles nosotros de comer y luego nos abonaba el gobierno cuando le apetecía, ¿no? Pero nosotros, bueno, soportábamos eso y luego se recibía una cantidad que podía servir para desarrollar la obra social en otros medios, porque todo el esfuerzo se había hecho allá, ¿no? Claro.
Y lo que pasa es eso, que cada 4 años fuera, Vuelta a empezar. vuelta a empezar con otro personal desde ministerios diferente, era muy complicado. Y llegó un momento en que nosotros les dijimos, mire, o nos dan un proyecto para 10 años, o nosotros no vamos a trabajar así. Es decir, que sea superior a los periodos legislativos que hay. Y nunca quiso entrar, el Estado no quiso entrar, entonces dijimos, mire, trabajamos en otras áreas, pero este área se queda ahí fuera, ¿no? Aunque seguimos con la carga sobre los presos, ¿no? Eso en Guatemala. En Guatemala, sí. Hay otros países, por ejemplo, Argentina, he estado también en este viaje último, y se empezó, hay más países donde se hacen visitas, ¿no? Se visita, se acompaña y se tiene cuidado, y sobre todo si hay alguien que su familia está en una situación difícil, se intenta ayudar a los familiares. Claro, si es el único que trae el dinero a casa, Claro, está preso, pues claro, el sostén. hay unas situaciones muy problemáticas, ¿no? Pero en Argentina comenzamos en Río de la Plata con una prisión, fue como remar, porque hay otras entidades evangélicas que llevan años trabajando. Se empezó a hacer y también nos dieron un pabellón para administrarlo nosotros, ¿no? Y bueno, fue, además de que hay otros pabellones evangélicos, el nuestro fue estrella, vamos a decir, en cuanto a resultados, ¿no? Y entonces pues le han ido dando más chance y más responsabilidad, y actualmente el responsable de servicios religiosos no católicos en las prisiones en Argentina es un buen amigo que ha estado trabajando muy de cerca con los pabellones de Remar, y ahora mismo el director de Remar en el tema de prisiones ha sido de alguna forma convocado para un nuevo ciclo de tratamiento en las prisiones, ¿no? Y estuvimos visitando una prisión ahí cerca de la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, y una prisión de 3.000 internos, de los que en pabellones evangélicos hay 1.000, que pudimos pasar un tiempo con ellos. También siguen principios bíblicos de funcionamiento de la vida, ¿no? El débil es protegido por el fuerte, el respeto de los unos a los otros, la preocupación por los demás, es decir, principios básicos para una sociedad sana. Claro. Que la sociedad desgraciadamente no propicia, sino que normalmente el sistema en el que estamos viviendo es competitivo, es decir, los fuertes, los rápidos, los listos tienen preeminencia, y cuando tú dices no, el que es fuerte, su fortaleza la tiene que utilizar para ayudar al débil, el que es hábil le tiene que ayudar al torpe, y para que no haya desavenencias, para que no haya conflictos, para que el que tiene un carácter más introvertido pueda ser ayudado por el extrovertido a que sea más sociable. Todas estas cosas se van trabajando, ¿no? Te quería preguntar, yo me imagino que en un medio tan cerrado, hermético, podríamos decir, la presencia de 1.000 evangélicos se tiene que hacer notar necesariamente, claro, dentro de la cárcel. Imagínate, es 1 de cada 3. Por eso, 1 de cada... Claro, hay una zona que es de máxima seguridad, que es más complicada, pero en el resto, pues hay personas que no quieren entrar en un sistema que también supone un esfuerzo para los que están. Claro. Evidentemente, alguien puede decir, mira, la sociedad se ha portado mal conmigo, yo no tengo por qué estar aquí. O alguien puede decir, mira, tengo la oportunidad, al estar preso, de aprovechar el tiempo en mi vida para que sea la última vez que esté aquí dentro.
y para que salga beneficiado del tiempo de estar aquí. Ver la cárcel como un lugar de provecho, en lugar de verlo como un lugar... Claro. Y esa filosofía es la que están trabajando, aunque, claro, volvemos a lo mismo, 2 de cada 3 no están optando por ese proyecto, ¿no? Claro. Y se nota eso. Claro, a simple vista vuelves a notar en esa prisión en cuanto a presencia, dignidad personal, esperanza, Claro. ganas de vivir y La de actitud. futuro. Claro, Todo, claro. ¿no? Y hasta el semblante, ¿no? Claro, claro. La actitud de servicio frente a la holgazanería de otros, ¿no? Claro, eso surge de un trabajo hecho de dentro hacia afuera, yendo a la raíz de la problemática del ser humano, y en definitiva es lo que Dios quiere hacer con las vidas y lo que la palabra de Dios viene a hacer con las personas. Me gustó mucho allí unas funcionarias que no eran cristianas, pero que se quedaron conmovidas con el ambiente que vivieron. Decían, habíamos oído hablar, pero como decía Job, ¿no? Ahora mis ojos te ven. Es diferente palpar la realidad de un cambio de vida. Y ellas dijeron, mira, nosotras estamos aquí para ayudarles. Habían ido vestidas de paisano, dice, podíamos haber venido de uniforme. De hecho, el director del proyecto iba de uniforme, y él también habló, pero es un cristiano evangélico. Y él dijo, mira, yo soy un hermano más, llevo uniforme porque es lo que entiende la institución en la que estamos, ¿no? Claro, claro. Yo aquí debo de entrar uniformado, aunque las otras que estaban bajo su responsabilidad venían de paisano. Pero él decía, mira, nosotras estamos aquí para ayudaros. Cuando eso lo dices en una prisión normal, se ríen. Y ya, el sistema va a estar para ayudarnos, está para oprimirnos. Claro. Y dice, no, lo que pasa es que el sistema, al tener una situación más de una ley más forzada, cuando tú eres rebelde, tiene unas medidas mucho más coercitivas que la sociedad civil, ¿no? Entonces, claro, si tú te portas bien, las cosas van bien en tu vida. Si tú te portas mal, aquí las cosas son más duras que fuera, porque has juntado el colectivo de personas dañinas, vamos a decir, ¿no? Claro. Entonces dices, pero ellas dijeron, mira, nosotros no preguntamos a las personas por qué vienen aquí, por qué llegaron aquí. Vemos una persona que está en una situación delicada, que no tiene libertad de movimientos, que tiene una realidad externa a la cual no puede acceder más que puntualmente, en la relación con los familiares, tiene falta de o una comunicación hacia el exterior muy limitada, y que no tiene recursos, en algunos casos ninguno, porque no puede trabajar, o es decir, algunos sí tienen algún trabajo que les remunera de alguna forma para dignificar su vida, pero es muy complicada la vida dentro de la cárcel, y entonces acceder a nuestra ayuda, estamos para ayudaros. Claro, eso en ese entorno en el que estábamos es bien aceptado. Claro. Se entiende la idea de que alguien venga a ayudar. Porque en el ambiente están en esa situación. Había personas que les faltaba un brazo, una pierna, de las batallas que han hecho en su vida, y los demás les ayudan. Alguien en silla de rueda y había otro que le llevaba. Le empujaba, claro. Esto es, lo normal es decir, mira, búscate la vida. Claro. Y sin embargo, la actitud era muy diferente, ¿no? Y en definitiva, eso es lo que buscamos, que las personas encuentren un lugar de dignidad. Y muchas veces a los presos les decimos, mira, hay más presos fuera de la cárcel que dentro de la cárcel. Porque aquí estáis andando en términos de libertad. Y claro, cuando una persona ve que al ser dignificado, el funcionariado le trata más dignamente,
no hay abusos. Porque a veces la forma de mantener el orden es haciendo uso de la fuerza, y cuando se hace uso de la fuerza puede llegar a haber abuso de la fuerza. Natural. Pero cuando el ambiente es relajado, pues es más difícil que haya un abusador, ¿no? Y si hay un funcionario que abusa, los demás que están en ese área también le cortan. Claro. Queda en evidencia mucho Claro, más fácilmente, claro. Eso es. Y que muchas veces los funcionarios mismos dicen, mira, aquí no nos tenemos que preocupar, porque no hay incidencias. Eso pasa tanto en Paraguay como en Argentina. La experiencia es muy similar en ese aspecto. Y ellos tienen pues tiempos de búsqueda de Dios oportunas, ¿no? En Tucumbú hacen tres días de culto a la semana. Y luego tienen actividades, ¿no? Matinales, de devocional. Y claro, cuando alguien entra en una celda nuevo y se encuentra que es una celda de 8 y hay 6 creyentes de verdad que están teniendo una experiencia personal con Dios, y entra allí y dice, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué pasa aquí? Claro. Lo más fácil es abrirse a... Dice, nadie me abusa, porque lo normal era entrar y decir, mira, esa chaqueta que tú tienes me gusta a mí, trae, tal. Has llegado al último, tú eres el que barres, el que tal. Bueno, todas esas cosas, no. Aquí todos somos iguales, no hay... Y cambia la perspectiva y dices, claro, si hay 6 y tú eres el único que está en otro, es más fácil amoldarte al sistema. Claro. Y luego eso va trayendo sus frutos en las vidas, ¿no? Percibe el ejemplo de un cambio de vida. Claro. Qué bonito el trabajo, ¿eh? Sí. Qué bonito. Y la verdad es que hay hermanos que están ahí dando su vida. Dice, tiene que haber un ministerio detrás que esté aportando para que esas personas puedan estar ahí. Porque los dos, en Paraguay, en Asunción, ¿no? Los dos hermanos que están ahí todos los días, tienen su familia que es soportada por el ministerio y sus propias vidas, ¿no? Entonces, claro, hace falta recursos para eso, ¿no? Y a veces dices, mira, si tuviéramos recursos para poder tener liberados 20 en Paraguay, pues estaríamos llegando a 10 prisiones, ¿no? Claro. Pero claro, y luego todo el tema de... entras allí y dices, mira, suelo que ha venido de España. En la prisión, el suelo de los baños y el alicatado de los baños se ha llevado desde España, y los sanitarios se han llevado desde España. Claro. Y dice, eso vale dinero. Claro. Y luego los presos que están allí, al estar en un ambiente más digno, procuran guardar lo que tienen, porque si se rompe no hay repuesto. Hay otra actitud en todos los aspectos. Claro. Y en lugar de tener pues lo que hay en muchas prisiones, que tienes un baño que es de pulso, de estar de pie, no te puedes sentar, tienen baños limpios, Claro. Que puedes estar sentado, etcétera, etcétera. Qué maravilla, cómo la obra de Dios se manifiesta aún en lugares tan críticos como estos. Sí, claro. Pero es que hay que ir al sitio más oscuro para llevar luz. Para llevar luz, claro. Porque está bien que tampoco lo hacemos, la educación, pero a los que cayeron, a los que están en una situación más difícil, si consigues enderezarlos, los que vienen detrás de ellos van a ir mejor. Recordemos que los religiosos en la época de Jesús no entendían por qué él se juntaba con publicanos, con gente pecadora, sabiendo que él era un hombre de testimonio, ¿no? Y él les tiene que decir, mira, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Claro. Entonces, tenemos que estar con aquellos... Porque es inteligente, la propia sociedad tiene que estar pensando que dice, bueno, lo mejor que podemos hacer es incidir en el mundo más oscuro para que deje de estarlo.
porque ese mundo contamina constantemente. Claro. Cuando, No, y se expande. cuando nosotros limpiamos un lugar, buscamos los gérmenes, ¿no? Los lugares donde las bacterias hacen su núcleo para empezar a desarrollarse, y limpias esos lugares para que luego no te estropee el resto, ¿no? Pues es una sociedad que se preocupa de la situación de los penados, va a ser una sociedad más sana después. Muchas gracias, Ramón Ovillo, por este tiempo, porque has hablado y uno se queda callado, porque ¿qué va a decir de cómo se manifiesta la obra de Dios? Es hasta emocionante, te diría, ¿no?, de ver cómo Dios pone la mano de poder sobre la vida de los presos y de la gente que los ayuda. Sí, es así. Habrá otra oportunidad. Muchas gracias, Ramón Ovillo. No, a ti, Dios te bendiga. Hasta la próxima.